Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros una vez más en Neurofisioterapia para Todos, hablando con el médico e investigador Miguel Muñoz Sáez, médico. Desempeñó una labor como médico pediatra en el Hospital Infantil Universitario del Virgen del Rocío y actualmente continúa con su labor investigadora adscrito al Instituto de Biomedicina de Sevilla. Deciros que dentro de Research Score, que es como una aplicación de validación internacional donde se puntúa diríamos la significancia que tienen sus investigaciones, tiene un 95%, que es una barbaridad, un 36,48%, más de 147 publicaciones de alto impacto, más de 16.578 lecturas, más de 4.110 citas, un índice de ResearchGate de 37, que todo eso está acompañado de direcciones de tesis doctorales 47, de revisión de 99% de revistas científicas. Supongo que aquellos que no conocéis mucho del mundo investigador os suena todo esto a chino, pero quiero que sepáis que aquí en Andalucía, en Sevilla, tenemos investigadores con un alto impacto a nivel internacional y tenemos que saberlo. Y que esto no es hablar por hablar, sino que esto tiene una cuantificación internacional, tiene una numeración. Y deciros que dentro de las investigaciones científicas siempre tenemos esas revistas que son de alto impacto, tienen esos índices, y que don Miguel Muñoz Sáez, médico con propiedad e investigador, nos está hablando hoy del cáncer de mama, que hace nada, el día 19 de octubre, se celebró el Día Mundial del Cáncer de Mama. Ya tuvimos una gran polémica y problemática originada por el screening del cáncer de mama, que actualmente suscitó unos grandes conflictos a nivel político, y sabemos que ya se habló de toda la negatividad, y que cuando queráis escuchar la primera parte de este programa, de este podcast, para aquellos que por primera vez nos estáis escuchando, en Spotify, en iVoox, lo podéis escuchar. Y vamos a hablar sobre los avances que hoy en día existen para el cáncer de mama, y un artículo internacional de alto impacto que habla de la Prepitan para mejorar el cáncer de mama, y que hemos hablado en la primera parte, que es un medicamento contra la náusea que está relacionada con mayores tasas de supervivencia en mujeres con cáncer de mama triple negativo, que son de los que peor pronóstico tienen. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Monse. Aquí estamos de nuevo. Hemos estado anteriormente hablando, y podéis escuchar en Spotify un poco más desglosado el artículo de que habla de la Prepitan, y se sabe muy poco sobre cómo en el artículo propio que ellos escriben comentan que decían que se sabía muy poco, ¿no? ¿Cómo y por qué? Pero Miguel nos puede dar los datos, que desde Sevilla, desde Andalucía, lleva más de 20 años investigando, de que sí se sabe por qué. ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué el Prepitan puede mejorar a largo plazo la supervivencia de las mujeres con cáncer de mama? Bueno, los autores del artículo sí saben muy poco, y lamentablemente a nivel mundial se sabe muy poco de sustancia P. La sustancia P, hay que decir que es una molécula que tiene 11 aminoácidos, pero, importante, se descubrió en el año 1934, que ya ha llovido, ¿no? No solamente hace tantos años que se descubrió, sino que resulta que se secuenció, que se vio que tenía 11 aminoácidos el año 61 por la doctora Susan Lima, que es mi maestra. Importante, eso es fundamental para saber qué es lo que pasa en el organismo. Bueno, para que nos entendamos todos, la Prepitan es la sustancia P. Quedaros con esto. La sustancia P es una sustancia que da lugar a que haya inflamación en el cuerpo, y que esa sustancia P nos lo va a explicar Miguel para todos. Efectivamente, la sustancia P es buena y mala. ¿Cómo puede ser bueno y malo? Pues todo depende de la concentración. Hay una cosa muy clarita, para que lo va a entender todo el mundo, de la concentración, porque todo el mundo se cree que parece que los medicamentos hacen efecto mágico. No, es concentración dependiente. Para que no se olvide nunca, por ejemplo, el agua es fundamental para la vida, por supuesto. Si no bebes agua, 3-4 días te mueres, pero si tomas mucha agua, ¿qué pasa? Que te puedes ahogar. Si te caes a una piscina te ahogas, así que todo es concentración dependiente. Entonces la sustancia P, que antes he dicho que es una molécula más importante del organismo, lamentablemente solamente en PubMed, que es la mayor base de datos del mundo de científicos,
solamente 26.000 artículos de sustancia P. ¿Qué significa? Que eso es nada. Y de sustancia P cáncer, pues hay 1.200 solamente. ¿Qué significa? Evidentemente, para la mayoría de los investigadores del cáncer, los oncólogos, etcétera, etcétera, no tienen, pues saben muy poco de sustancia P. Eso no significa que, como dicen los autores, que desconocen, que saben muy poco. Se sabe lo suficiente para saber cuál es el mecanismo por el cual aprepitan tiene efecto antitumoral en el cáncer de mama. Nosotros, el año 2014... ¿En el Virgen de Rocío? Por supuesto, en el Virgen de Rocío, donde yo, que es que he estado siempre allí, publicamos un artículo en International Journal of Oncology sobre cáncer de mama, sustancia P y antagonista NK1R, porque aprepitan es un antagonista NK1R. Entonces lo que vimos nosotros que la sustancia P, esa moleculita, que está en todos los sitios, cuando se le añadía a las células de cáncer de mama, a los 4 tipos de células de cáncer de mama, que hay 4 subtipos, que son, dependiendo de los receptores que tenga, el estrógeno, progesterona, el HER2 y las negativas, pues producía mitogénesis en todos. Y que tú le añades sustancia P, producía más proliferación o mitogénesis. Para que nos entendamos, vamos a ver. Que aumenta, la célula, el crecimiento, el crecimiento de células tumorales. Pero un poco, Miguel, para todos aquellos que no entienden porque están en otro sector. Pues si tenemos una célula y la célula está llena de llaves y cerraduras, sí, pues la sustancia P, ¿no? Importante, no, que se me ha olvidado primero. En primer lugar, lo que demostramos es que todas las células tumorales del cáncer de mama, las 4 diferentes, tenían ese receptor. El receptor se llama neuroquinina 1, NK1. Entonces ese receptor está para... ¿Esa llave? Esa cerradura va para... La llave es la sustancia P y la cerradura es el receptor. Correcto. Entonces, clan, se une la sustancia P a su receptor y hace efecto. Hace efectos negativos. Sí, en el cáncer de mama, que tiene mucha cerradura, hay mucha sustancia P, pues las células son inmortales. De hecho son inmortales. Una célula tumoral... Se prolifera la siempre célula. Sí, la suerte que hemos tenido en el laboratorio, que hemos tenido pocos medios, que es tumoral como el kefir. Tú coges, las cultivas, guardas unas alícuotas, porque si no después las sacas otra vez, dentro de 20 años las sacas otra vez, y sí, sucesivamente sí que son inmortales. Sin embargo, las células normales son mortales. Significa que cuando después de 30 o 40 divisiones ya no queda ninguna célula. Las células inmortales no. Y una de las cosas que está ligada con la inmortalidad de esta célula es efectivamente la sustancia P y el receptor NK1. Y una de las cosas que nosotros demostramos en la célula de cáncer de mama es que el receptor ese, la cerradura, por llamarla para que lo entendamos todos, sin esa cerradura las células de cáncer de mama no podían vivir. Es decir, que el cáncer desaparece si hay una silicona que está entre la llave y la cerradura. Entonces, traducido al lenguaje coloquial eso, ¿qué es lo que hace la medicación? Por lo mismo que hacia el punto de vista genético, nosotros cogíamos el punto de vista genético, hacíamos que no se sintetizara, no se formara el receptor, o en este caso la cerradura, y entonces lo que hacemos nosotros es, como tú dices, con los antagonistas del receptor NK1, entre ellos aprepitan con medicamentos, ponerle silicona a todos los receptores. Es decir, que la aprepitan sería como una silicona que hay entre la sustancia P que se produce, que es un factor inflamatorio, y mitogénico, oncogénico. Y oncogénico, y la cerradura que tenemos en la célula, que es la que por el receptor NK1. El receptor NK1, que es el que hace que la célula se multiplique y sea un tumor. Sea inmortal, tiene un efecto antiapoptótico, evita la evita que la célula tumoral se muere, y prolifica y muchas cosas más. Y da lugar a un cáncer. Sin embargo, tú bloqueas, le pones silicona, porque utiliza antagonista NK1R, concentración independiente, y las células, pues como tienen silicona en todas las cerraduras, no tienen ningún estímulo, y la célula se muere por apoptosis. Es muy importante. Entonces, es interesantísimo este tema, me parece apasionante. Tengo muchas cosas en el tintero que tengo muchas ganas de hablar. Yo creo, Miguel, que vamos a tener que hacer más programas porque se me quedan muchas cosas en el tintero. ¿Qué beneficio crees que podía deberse a una mejor tolerancia a la quimioterapia o al efecto directamente sobre la célula tumoral de la aprepitan? O sea, esa silicona que existe entre la sustancia P y entre la cerradura que está el receptor que está en la célula, ¿ese beneficio es porque mejora la tolerancia de la quimioterapia o porque hace un efecto directo, porque directamente no se puede proliferar? Porque hay más cosas, y lo voy a explicar. Hay más cosas, porque no solamente es... Una de las cosas es que la asociación de aprepitan con los quimioterápicos, por ejemplo, en este caso que utiliza la cisplatino y la doxorubicina, que se utiliza en el triple negativa de cáncer, lo que hace es
producir quimio, que hace que la célula que hace resistente se haga sensible. Pero es que también aprepitan per se, directamente, sin necesidad del quimioterápico, también mata la célula tumoral. Doble efecto. Por eso, si nosotros en vez de dar dosis pequeña, como se utilizó, evidentemente en un estudio sobre el náusea y los vómitos en las pacientes con cáncer de mama, y se observó algo inimaginable, que ese teóricamente antiemético, que antiemético es porque usa antiemético, lo que pasa que lo importante es su mecanismo de acción, porque antiemético hay mucho, pero la mecanismo de acción por la cadena uno nada más que aprepitan, y ahora acaban de salir otros cuantos medicamentos más que tienen esa medicación, que es fundamental ese mecanismo de explotarlo a nivel del cáncer de mama. Y más cosas, pero en principio en el cáncer de mama. A mí me parece un tema importantísimo que has comentado antes, que es la dosis. Nos ha puesto un ejemplo que si bebes agua puede ser bueno si bebes 2 litros de agua al día, pero si bebes 5 botellas de agua al día es malo. Si tomas 2 cafés es bueno, si tomas 6 cafés es malo. Entonces, aquí la dosis es fundamental. Eso es lo que puede sanar, ¿no? Podríamos decir. En este caso... es importante la dosis, tanto de la sustancia P como de los antagonistas, en este caso el aprepitan. Porque la sustancia P es una molécula que está en todas las células, en todos los fluidos corporales, la sangre, la saliva, el líquido subarráquido, en todos los sitios, pero claro, en concentraciones fisiológicas. Pero cuando sube la concentración, como el agua, esto mucha, pues entonces se produce problemas. Lo primero que se produce es inflamación. Y todo el mundo sabe, desde Virchow, que la inflamación crónica produce cáncer. Eso es muy importante. Pero es que también esa misma sustancia P, si tú tienes una célula tumoral, lo que hace es que prolifere, que aumente la proliferación, que crezca más. Pero no solamente eso, sino que también hace otra cosa importantísima. Hace formar nuevos vasos sanguíneos. Por eso neoangiogénesis significa que si hay muchas células tumorales, si no se forman vasos sanguíneos, evidentemente no puede que sea el tumor, se morirían, pero claro, también se forman nuevos vasos sanguíneos. Pero otra cosa importante, lamentablemente, es que hace que las células tumorales se muevan. ¿Eso de moverse qué significa? Que metastatizan. Y la gente con cáncer de mama se muere por las metástasis, y sobre todo las metástasis cerebrales. Y una cosa interesante, aprepitan, que no solamente hace que se mueran las células de cáncer de mama, todos sus tipos, por apoptosis, sino que impide la formación de vasos sanguíneos, que es muy importante. Y lo más es que previene la migración, el movimiento de las células tumorales, así que previene que se produzcan metástasis a distancia, que eso es muy importante. Pero es más, muchas señoras con cáncer de mama, la HER2, se mueren, y a mucho tiempo se mueren con metástasis de cáncer de cáncer de mama cerebral. ¿Qué pasa? Esas metástasis cerebrales, los medicamentos no difunden. Importante, aprepitan, lo interesante que tiene es que actúa sobre la barrera hematoencefálica, disminuyendo la permeabilidad, con lo cual la célula de cáncer de mama no podría metastasizar en el cerebro. Así que tomando aprepitan se impiden las metástasis cerebrales del cáncer de mama. Eso es muy, muy interesante, ¿vale? Porque, bueno, a repetir, que muchas se mueren por metástasis, sobre todo de metástasis cerebrales. Pero también, ¿qué pasa si la señora tiene metástasis cerebral de cáncer de mama? Pues ya vimos que en el artículo de Lee y colaboradores, a una dosis tan pequeña como 80 miligramos o 125 cada 3 días, esa señora no solamente desde un punto de vista clínico de la náusea del vómito, clínicamente tiene una mejoría clínica en otro sentido, y aparte de eso le bajó un biomarcador específico de 180 a 120, así que imaginaros que sí. Lo interesante es que esa aprepitan es una molécula pequeña, liposoluble, y difunde en la barrera hematoencefálica, alcanza concentraciones terapéuticas, significa que esté donde esté el cáncer, aprepitan y medicamentos parecidos al aprepitan, que sean con ese mismas características, pueden actuar sobre el cáncer de mama al principio, intermedio y en la metástasis, previniendo la metástasis, y si tiene metástasis, sea donde sean, va a seguir actuando, que eso es muy importante. Has hablado de una cosa fundamental que espero que más adelante podamos hacer otro programa juntos más específico, pero hoy me gustaría que simplemente, creo que nos quedan 5 minutillos, una pincelada. Se habla mucho de los complementos vitamínicos antiinflamatorios, hablando de la importancia de que el cuerpo no esté inflamado, del té verde, la cúrcuma y la pimienta que le ayuda a absorberla, el jengibre. ¿Crees que es relevante hablar de esos complementos vitamínicos que también se pueden tomar en el cáncer de mama o en general para que un cuerpo no se inflame? Bien, pero eso sería otro programa.
Hoy vamos a hablar de lo que se conoce, pues vamos a hablar científicamente, también lo otro es científico, pero al hablar de estos compuestos, como hay mucha gente que piensa muchas cosas, y es mejor que hablemos hoy de la ciencia, de los medicamentos, y no hablemos de los complementos. Eso dedicaremos otro programa. Otro momento, porque es que también hay, evidentemente, también conocemos desde el punto de vista científico, con artículos publicados en PubMed, que también hay medicamentos compuestos naturales, la naturaleza, que también bloquea ese receptor, pero evidentemente hoy no es el momento de hablar de esos complementos. Lo dejamos pospuesto, pero que sepáis que es un tema muy importante que más adelante vamos a hablar, que también para el tema de la inflamación. ¿Qué tipo de ensayo clínico consideras más adecuado para probar que la Prepitan como tratamiento coadyuvante se tenga que realizar? ¿Qué tipo de ensayo clínico propondrías? De entrada, uno muy fácil. Muy fácil, si se ha visto que 125, 80, 80, que son 3 días, o sea, la quimioterapia, cogeríamos el grupo de mujeres de cáncer de mama y en vez de 125, 80, 80, como se demostró en el año 98 por cada médico laboral, 300 miligramos tiene el efecto secundario que el placebo, pues imaginaros por un momento dado que a esa señora se le administren 300 miligramos al día, simplemente con eso. Eso ya verían resultados, simplemente sin necesidad de hacer un fase 1, aumentar concentraciones, que es lo que habría que hacer, bien, todo en paralelo, pero pues, si hay necesidad, se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque es repurposing de la medicación, que no sé cómo se dice en español, te aprepitan, y sobre todo dosis que son seguras, como el placebo. Si en este caso tiene un efecto sinérgico, quimiosensibilización, y evita los efectos secundarios de la quimio, en este caso el náusea, los vómitos, y mientras más dosis puede evitar también otros toxicidad, como es la cardiotoxicidad, que la hemos demostrado en mecanismos in vitro en animales, utilizando doxorubicina más aprepitan en modelos animales, en ratos desnudos, donde hemos visto que la asociación produce que el cáncer de mama disminuya, cáncer de mama humano, y no se produzca la cardiotoxicidad que produce doxorubicina. Así que se puede hacer eso, o un ensayo clínico, como antes comenté, un fase 1, escalar dosis, hasta dosis terapéuticas que no produzcan efectos secundarios importantes, y después hacer un fase 2 en cáncer de mama, por ejemplo, o en la que sea, que se decida utilizar esa dosis que sabemos que no es tóxica, asociarla a la quimioterapia que se utiliza en las señoras con cáncer de mama triple negativo. Pues para despedirnos con estos últimos minutillos, Miguel, ¿qué impacto crees que va a tener en el futuro, visualizando en las guías oncológicas, todo este tipo de descubrimientos? Hombre, yo llevo muchos años en esto. Cuando los autores del artículo dicen que no se sabe poco, lo que se sabe lo hemos demostrado nosotros. Y sabemos que pueden, pero no que... Importante, repito, que si se ha visto eso con esa dosis, con más dosis se pueden más cosas, pero yo como científico me gusta hablar con hechos, no con palabras, así que se haga lo que hemos dicho, que se ensaye, que se haga el ensayo clínico, tanto el repurposing o el fase 1, fase 2, y entonces veremos resultados. Y veremos los resultados, y lo mismo que pasa en otras cosas, veremos que a dosis pequeñas hemos visto cosas importantes, a dosis mayores veremos resultados mucho más interesantes, y que estamos muy cerca del cambio en tratamiento del cáncer de mama, y que la esperanza está ahí. Lo que hay que hacer es luchar para que llegue. Así que nosotros, el ensayo clínico, no sabemos cómo se puede hacer, porque no tenemos, lamentablemente, yo siempre he sido médico de la sanidad pública, yo tengo una pensión, no tengo financiación para hacer eso. Tiene que ser quien sea, una farmacéutica o la administración o no sé qué, no tengo ni idea, porque yo hay cosas que no conozco, pero si sí que hay que hacerlo, está claro, ¿no? Yo pues, me ofrezco voluntario para ayudar a ese caballero, pero claro, yo financiar eso no puedo hacerlo. Pues Miguel, date las gracias por tu generosidad, por tu disponibilidad, porque estás dispuesto, como estás diciendo, ofreciéndote voluntario para luchar contra ese cáncer. Y me quedo con la última frase: estamos muy cerca, estamos mucho más cerca. Espero poder seguir aprendiendo contigo. Me siento privilegiada poder tener, para mí, una excelencia aquí con nosotros. Se me queda muy corto. Tenemos que seguir, tenemos que tener también una radio donde los investigadores tengan voz y donde se le dé espacio a una investigación andaluza, seria, porque todo no es
palillos y panderetas. Por supuesto. Muchas gracias por invitarme y es verdad, yo te animo, es que a los investigadores hay que darle voz, porque los investigadores parece que no existen, pero la modificación en la sociedad es gracias a los investigadores, hay que apostar por ello y darle voz. Pues Neurofisioterapia para Todos es la radio de los investigadores. Pues muchas gracias. Os espero aquí en próximos programas. Muchísimas gracias a todos. Tenemos que unirnos para llegar pronto, porque la unidad hace la fuerza, y quedarnos con este mensaje. Estamos mucho más cerca. Y no olvidéis que Fleming era sevillano. Buenas tardes.